Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de este tema que está ocurriendo en la frontera entre Perú y Chile. Aquí hay que ser honestos y hay que ser realistas y hay que decir las cosas sin miedo y sin ninguna cobardía. Aquí el gran problema de la inmigración desatada latinoamericana es el dictador asesino y criminal que está gobernando Venezuela. Hay que ser realista. Pero ojo, aquí también hay países cómplices. Países cómplices. ¿Cómo es posible que Colombia y Ecuador se hayan prestado para dejar pasar a inmigrantes ilegales por sus fronteras a sabiendas que entre ellos venían criminales, violadores, secuestradores, extorsionadores y a sabiendas de que recorrieron Colombia, que recorrieron Ecuador, que recorrieron Bolivia, que recorrieron Perú para llegar a Chile? Hay que ser honestos, eso no lo va a quitar nadie. Pero ver un programa donde hay una periodista que es igualita a Montserrat Álvarez, igualitica a Paulina Allende, e igualitica nada más ni nada menos a Mónica Rincón, que nunca dejan hablar a la gente y que no les gusta lo que tiene que expresar con argumento el invitado. Yo felicito al periodista chileno, a José María del Pino, lo felicito por su argumento. Usted sabe de lo que está hablando y usted sabe de que la inmigración, sea ilegal o sea legal, uno tiene que cumplir las normas y las reglas de ese país para el que uno se va. Pero que hay que ser honesto. La crisis migratoria empezó en Venezuela, hay que ser honestos, pero también hay que decir una cosa, don José María del Pino, se prestaron para toda esta joda, Bachelet uno, Bachelet 2, Piñera uno, Piñera 2, y ahora está el actual gobierno que sigue firmando a escondidas tratados internacionales con la ONU. ¿Y qué pasa? Que aquí los chilenos nadie sabe qué se está firmando. Ni nadie sabe qué firmó Bachelet, ni nadie sabe qué firmó Piñera, ni tampoco sabemos qué firmó don Gabrielito Bori, ni tampoco sabemos los acuerdos políticos que firmaron Elisa Loncón y Jaime Baza cuando estábamos en el proceso constituyente. Hay que ser claros en ese tema. Pero que ahora no vengan el pseudo experto, este abogado venezolano, hablando de que acá los van a meter preso, de que es una expulsión masiva. Hay que ser realistas, los inmigrantes desde que llegaron a ese punto de la frontera, lo único que quieren es irse aquí. Nadie ha dicho que los van a expulsar. Sí, se endurecieron las leyes de inmigración, está bien. Aunque Chile despertó porque estaban dormidos en este tema. Y hay que ser honesto, hay que ser realista. Yo le hago una pregunta a la periodista peruana que, no, que estaba defendiendo el negocio de la ONU, el negocio de Bachelet uno, Bachelet 2, y el negocio de Gabriel Boric, y el negocio de Lisa Loncón y Jaime Baza, que es la inmigración ilegal. Y hay que ser honesto, hay que ser responsable. Muchos diputados, tanto de derecha como de izquierda, les gustó la inmigración. Y hicieron un llamado a que vinieran los inmigrantes. Y ahora que los inmigrantes se quieren marchar, se quieren ir para sus países, se le ponen obstáculos. Hay que ser honestos, hay que ser consecuentes. Está la embarrada por culpa de gobiernos anteriores y este que está gobernando ahora en Chile, que se pasaron por el forro, que se pasaron por el forro las leyes. Porque aquí los únicos perjudicados con toda la inmigración ilegal, ¿quiénes han sido? El pueblo chileno. ¿Y quiénes han sacado ventaja de todo esto? Los gobiernos anteriores y este que está. Porque hay que ser realista. Acuérdense, decirle al abogado a este abogado venezolano que sabe hablando de inmigración, ¿y por qué no reclamó por los derechos humanos allá? ¿Por qué no reclaman por los derechos humanos? Porque en Venezuela hay violación de derechos humanos cada microsegundo. Entonces hay que ser honesto, hay que ser responsable y decirle a José María Alpino, lo felicito por tener los cojones, por ser como quien dice, decir las cosas como son, sin importar si te gustan o no te gustan. Pero hay que ser honestos, ¿dónde están los chalecos azules de la ONU? ¿Dónde está este dirigente dónde está este dirigente de la defensoría de la defensoría migrante, este tal Rodolfo Noriega? ¿Dónde está que no da la cara? ¿Dónde está la ACNUR? Los chalequitos azules, porque ellos son culpables de todo esto que está pasando. Porque los videos están, las fotos están, tanto de los aviones que llegaron llenos con Haití, como los que vinieron en el gobierno de Piñera, y como los que llegaron ahora y que nunca fueron capaces de cerrar la frontera porque supuestamente, porque era violación a los derechos humanos y al libre tránsito. ¿Cuál violación de derechos humanos? Si los únicos a los cuales se les ha violado los derechos humanos han sido a los propios venezolanos que salieron huyendo por un dictador y asesino y criminal como Nicolás Maduro.
Y también acá en Chile se le violaron los derechos humanos. ¿A quién? A los habitantes de estas fronteras chilenas. Y yo no vi en ningún momento al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nunca vi a Jan Haraf de las Naciones Unidas para Sudamérica. Tampoco vi a ningún portavoz de la ONU, ni tampoco vi a los, ¿cómo es? A este señor, a Rodolfo Noriega, tampoco lo vi. Entonces, dejemos de ser hijo de la pu. Pero seamos honestos y seamos responsables, el cagazo está. Y sí o sí, si ellos se quieren ir, están en todo su derecho. Pero es hora de que el gobierno de Perú y el gobierno de Chile se pongan de acuerdo. Hay que ser honestos y hay que ser responsables. Hoy ninguno quiere ser responsable del cagazo que hay en Latinoamérica con los inmigrantes. Así de simple. Así de simple. Entonces, chileno, empieza a alzar la voz. Porque a tu país lo han destruido desde el gobierno Bachelet hasta este gobierno que está. Y ellos no, ninguno, ahora que está Bori, que supuestamente muchos, que todo iba a cambiar, que estos eran moralmente superiores y uno se da cuenta que son inmoralmente insuperiores, insuperiores, porque estos no respetan la ley ni tampoco la quieren hacer cumplir. Así que chileno, papi, este es tu país, yo lo quiero mucho, llegué legal, tengo mis documentos al día. Y el que se quiera ir, que se vaya. Y decirle a este gobierno que recién ahora se vino a dar cuenta de que había que endurecer las leyes. Te felicito, porque estabas al debe. Entonces, el que se quiera ir, que se vaya. Pero que no venga una periodista peruana a contrarrestar los argumentos de un periodista que te habla sólidamente con base y decirle a este abogado venezolano que sabe mucho de relaciones exteriores y de inmigración y por qué nunca fue capaz de alzar la voz allá en Venezuela sobre la violación de los derechos humanos allá. Ah, no, ahí nos quedamos callados, porque hay que ser realista. La ONU, la ACNUR, las 17 oficinas que están en Chile operando de la Agenda 2030, más la ONG Migrantes Jesuitas, más las otras organizaciones chilenas, que defendieron y que le han prestado ropa a la inmigración ilegal. ¿Dónde están? ¿Por qué ninguno habla de eso? ¿Por qué en los matinales solo hablan de la frontera y no hablan no hablan verdaderamente de quiénes fueron los originadores de toda esta catástrofe humanitaria que está pasando en Chile y Perú y toda Latinoamérica? Seamos honestos, seamos realistas y seamos consecuentes. Tal cagazo. Y Gabrielito Bori lo único que piensa es en su Chile profundo, llenar el país de miseria, llenar el país de violencia y entregarle en bandeja, y ya le entregó el país en bandeja de plata al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Y para remate viene por ahí una pseudo embajadora de la ONU a la cual hay que entregarle la Agenda 2030 de que el desarrollo sostenible, y uno se pregunta cuál es el desarrollo sostenible que Chile ha tenido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el desarrollo sostenible que Chile ha tenido con esta Agenda 2030? Ninguno. Y aquí la culpable también de este tema es Silvia Ruck, porque hoy está en Brasil y está calladita. Ningún periodista habla de ella. Pero hay que ser realista y hay que ser carepalo. Este gobierno, más Bachelet, más Jaime Baza, más Elisa Loncón, más Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2 y así sucesivamente, más las organizaciones de ONG de derechos humanos que defendieron a la inmigración y que dijeron vénganse, vénganse. Ahora ninguno da la cara. Por eso te digo, ¿dónde están los chalecos azules de la ONU? Y acuérdense, chilenos, que muchos inmigrantes ilegales llegaron con un bolso azul. Estaba la OIM de las Naciones Unidas. Y algunos tenían la ACNUR. Y ahora, ¿por qué ninguno de estos hijos de la gran que los pa no aparecen a dar la cara? ¿Por qué? Porque saben que el cagazo está. El cagazo está así de simple. Y los derechos humanos son primero para ustedes los chilenos. Para ustedes chilenos primero, porque ustedes están en su país y ustedes han sido los principales afectados por la inmigración ilegal desatada en Chile. En Chile, que no tuvo un control antes y que ahora que está desbordado este tema. Ay, papi, agárrate. Porque si no amarras bien el burro se te va. Y si no lo amarras, ese man se te va a comer pastico biche al lugar más lejos. Así que chileno, papi. La inmigración ilegal que llegó a Chile es culpa de todos los gobiernos, más los presidentes del proceso constitucional que pasó la otra vez. Y nadie toca el tema de ellos, nadie habla de ello. Entonces, chilenos, exijan a que se les notifique a ustedes
que se firmó en estos tratados internacionales con la ONU, que la ONU es la única que ha sacado provecho porque está recibiendo 10.000 millones de pesos cada año para ser parte de Chile. ¿Y cuál ha sido el encanto y el desarrollo sostenible que Chile ha tenido? Ninguno. Hay que ser realista. Con este tema de la inmigración ilegal en Chile ya deberían de haber personas presas por tráfico de personas y tratas de personas. Así que despertar chileno y nos vamos a ir.